el centro de tu iglesia sé Jesús. Bueno, bendiciones. Me alegro mucho de estar con la Iglesia de Dios en el centro. Decirles que estoy muy agradecido de formar parte de la historia del centro en este tiempo. Quizás algunos lo saben y quizás otros no, pero estoy colaborando con el hermano Felipe, con Rubén, con Samuel, que estará por allí, y algunos de los jóvenes también. Estamos haciendo radio los lunes y está siendo de mucha bendición. Y saben, me siento muy a gusto. Creedme que me siento como en casa. Puede que a lo largo de su vida pierda muchas cosas. Cosas que después de perderlas, quizá diga, bueno, no eran tan importantes. Pero hay algo que jamás se tiene que perder. La alabanza, ¿la tenéis preparada, por favor? Que cada uno cante esta alabanza como que se la canta el Señor él mismo. Aunque no sepa cantar, por favor, aunque sea en silencio, bajito. Por favor, adora a Dios 2 minutos. Si se marchan las ganas de adorar, no sirve de nada. Si nuestro principio estar aquí no es adorar su nombre, si perdemos los buenos principios, ¿quedará hoy alguien a adorar conmigo 2 minutos? ¿Saben? Cuando Dios me dio esta palabra, la he predicado en alguna iglesia, pero creedme, se lo dije ayer a Felipe en la radio, que cuando Dios me dio esta palabra, yo pensé en la iglesia del centro. Yo no vengo, será la palabra para hoy, no será, no vengo dudando hoy, sé que Dios quiere esa palabra para este día. Miren, hace unos meses, que me disculpen los hermanos y las hermanas que tienen hábitos, se lanzó una nueva película llamada Noé, que causó muchos interrogantes en mucha gente, cristianos y no cristianos. El hombre que creó
Usó lo que ellos llaman las tres grandes religiones en el mundo. Quiso mezclar en un mismo lugar el cristianismo, el islamismo, el judaísmo y para colmo también meter sus ideas. Por eso este hombre, que nació en América pero que tiene raíces judías, crea esta película y toma como fuente del Islam, toma escritos del Corán. Por la parte del judaísmo, toma algunos fragmentos de unos evangelios apócrifos y también de unos libros apócrifos que encontraron en unas cuevas allí en el año 1945. Por la parte de la Biblia, toma Génesis capítulo 6, junta todo esto, introduce sus ideas, y aunque esta película haya ganado muchos millones, pueda tener muchos efectos especiales, se habrá podido hacer muy famoso, pero esto no deja de ser lo que es una herejía. Alguien se atrevió a tomar lo profano y a mezclarlo con lo santo, la Biblia. Y el hombre que se atrevió a mezclar lo santo con lo profano dio a luz una herejía. El día que mezclemos nuestros sentimientos que van en contra de la voluntad de Dios y queramos mezclarnos con la Biblia, el día que tomemos nuestras ideas, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sentimientos que vayan en contra de los principios de la Biblia y queramos mezclarlo con la Biblia para hacer de ello una vida a mi manera, para después calmar mi conciencia y dormir tranquilo, habremos dado a luz una herejía. Que Dios nos ayude a no mezclar lo santo con lo profano. Que Dios nos ayude a no hacer mezclas. Si hay dos versículos que recuerdo diariamente para mí, esto principalmente es para mí, es el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Uno de ellos fue: cuídate de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero el segundo consejo, que es el que yo recuerdo diariamente, le dice: no participes de pecados ajenos, consérvate puro. ¿Sabes que no tenemos que perder las iglesias y la pureza? Cuando hay mezclas en nuestras vidas, se perdió la pureza. Pero que Dios nos ayude a mantener la pureza dentro de nuestras iglesias, a no mezclar nuestros principios con la Biblia. Cuando nuestros principios están en contra de los principios de la Biblia, son paganos. Que Dios nos ayude a someter nuestros principios a los principios de la Biblia. Hoy vamos a hablar del arca de Noé, pero no vamos a usar ningún escrito pagano, vamos a usar la única fuente pura que hay en la tierra, la Biblia. Porque si estás buscando un escrito puro, acércate a la Biblia. Dice Génesis capítulo 6 y el verso 13 en adelante: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera darás 300 codos su longitud del arca, 50
50 codos su anchura y 30 codos su altura. Y el verso 16 dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un lado de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y termina diciendo: le harás piso abajo, segundo y tercero. Dios sea glorificado esta tarde. Dios mira la tierra, y Génesis capítulo 6 empieza diciendo que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra. No sabemos en aquel tiempo cuánto se habían multiplicado los hombres. La Biblia simplemente dice: se habían multiplicado. ¿Cuántos? No lo sabemos. Cientos, miles, quizá millones. Pero a medida que se multiplicaban, la maldad crecía en la tierra. Tanto crecía la maldad en la tierra que dice la Biblia que el designio y el corazón de los hombres era de continuo el mal. Únicamente pensaban en violencia, pensaban en hacer el mal, y Dios desde los cielos mira la tierra y Él toma una decisión de exterminar con todo ser que respire, porque la tierra está llena de violencia a causa de los hombres. Pero Dios mira desde los cielos a la tierra, ve que la tierra está sumida en tinieblas, pero de entre aquella tiniebla densa hay una pequeña luz. Pequeña, pero es una luz al fin y al cabo. Nace del corazón de un hombre llamado Noé. Y no sabemos los hombres que había sobre la tierra, pero Dios se acercó al único justo y le dijo: voy a exterminar con todo ser que respire, pero tú hazte un arca de madera de gofer. No sabemos cuántos hombres habría sobre la tierra, todos ellos corrompidos, pero Dios entresaca al justo de entre todo un mundo corrompido. Digo yo, no tendríamos que aprender de Dios, porque a veces por el error de uno se juzga toda una iglesia. ¿No has oído muchas veces que has invitado a alguien a la iglesia? Vente al culto, y te dice: no, es que mira que mira lo que hace. No, es que son todos iguales. Y han mirado a uno porque ha cometido un error, porque quizás ha tenido un mal día, y por el error de uno juzgan a todos y condenan a todos. Pero Dios no es así. Dios ve a todo un mundo corrompido, y de todos los corrompidos se entresaca el justo. Cuando hagamos un juicio, que Dios nos ayude a ser justos. Que no mezclemos, que no condenemos al inocente y al culpable le digamos que es inocente. Muchas veces mezclamos todo. Pero Dios, hermanos, de entre un mundo corrompido entresaca el justo y dice: este no merece morir con los pecadores. Muchas veces, hermanos, por el error de uno que ha tenido, todos tenemos un mal día, hermanos. Había una alabanza en la adoración que decíamos: somos súper espirituales. Y a veces, hermanos, todos tenemos un mal día. Quizás hemos cometido un error y por causa de ese error han juzgado a toda una iglesia. Pero Dios no es así. Dios ve a todos corrompidos y Dios se acerca al único justo y le dice: voy a librar tu vida. Pero te vas a salvar si haces algo que yo te diga. Porque dicho de paso, no nos vamos a salvar viviendo como queremos. ¿Quieres salvarte, Noé, a ti y a tu familia? Hazte un arca de madera de gofer. ¿Sabes por qué Dios le dijo: Noé, si quieres salvarte, tienes que construir un arca? ¿Te das cuenta que Dios no le dijo: mira, Noé, voy a regar el mundo en aguas, apáñatelas como puedas? Voy a regar
mortal. Porque si nos preguntan qué es la salvación, la primera respuesta: la salvación es una obra divina. ¿Sabes por qué Dios no dejó a Noé a sus anchas? Sálvate como puedas. Porque Noé nunca hubiera averiguado la manera de salvarse. Por eso la obra de nuestra salvación, Dios no la podía dejar a manos de los hombres. La obra de la redención no la podían llevar a cabo los hombres, por varias razones. La primera es porque nadie hubiera averiguado cómo salvar a la humanidad. De la misma manera que Noé nunca hubiera averiguado en qué residía el secreto de su salvación. Dios tiene que mostrarle el secreto: hazte un arca de madera de cocer. ¿Saben que esto es la primera locura de la Biblia? La primera locura de la Biblia es esta: Noé, hazte un arca de madera. ¿Para qué? Porque voy a regar el mundo en aguas. Digo yo, ¿no habría otro material que Dios escogiera? ¿Tenía que ser de madera? Porque la edad de piedra, como muchos lanzan por ahí, que hay una teoría, la teoría de la evolución, la edad de piedra no existió. Porque ya en tiempos de Caín, un descendiente suyo, Jubal Caín, dice la Biblia, era experto en el arte del hierro y del bronce. Hubiera podido decirle, bueno, haz la de bronce más resistente que la madera, pero no. Dios rompe los esquemas y dice, voy a regar el mundo en aguas y no la vas a construir ni de hierro ni de bronce, la vas a construir de madera. Porque el material que Dios va a escoger no lo escoge Noé, es Dios quien escoge el material. Lo vas a hacer de madera, escucha, un material sensible, que va a llover 40 días y 40 noches, que como dice la Biblia, que va desde los mismos cielos, va a enviar agua, las aguas de abajo de la tierra van a subir y el mundo entero se va a negar en aguas. Sin embargo, el secreto residía para salvarse en hacer un arca de madera. Bueno, podría haber dicho Noé, dame otro método, algo más duro, pero ¿por qué la madera? Pero Dios decide tomar el material más sensible del planeta, la madera. Muchos han querido interpretar que qué clase de madera era esta. Unos dicen que posiblemente sea madera de Chipre. Bueno, otros dicen que la madera del arca de Noé era antidiluviana, que era tan sensible que el agua la pudría. Y ahí la primera locura, Dios, hermanos, le dice que haga un arca con un material que el agua la puede pudrir. Si Noé quería salvarse, tenía que obedecer a una locura. Y digo yo, el secreto de nuestra salvación reside en obedecer a una locura. O la Biblia lo dice, que la cruz es la locura de la predicación. Jesucristo murió en una cruz. ¿Sabes qué dice la Biblia? Para los griegos es locura. ¿Sabes, iglesia del centro, que Dios te llama, te invita a obedecer de vez en cuando una locura? ¿Sabes que tenemos un Dios muy loco? Y que Dios te manda de vez en cuando a obedecer a una locura. Y si no, decidme si no es una locura esto: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Decidme si no es una locura. Decidme si no es una locura. Llega Pedro diciendo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Llega Pedro con su locura, 7. Dejadme hacer un paráfrasis del texto, diría, tu locura, porque en mi locura son 70 veces 7. Decidme si eso no es una locura. Decidme si no es una locura si vienes al altar a presentar la ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti. No yo en contra de mi hermano, no. Tu hermano algo en contra de ti. Deja tu ofrenda y vete y te reconcilias primero. Decidme si no es una locura. Es una locura. Decidme si no era una locura, porque una estrategia de guerra no era. Dios le manda al pueblo que dé vueltas sobre
cero. Nada. No, ni un arco. No lleváis nada. Dar vueltas. Decidme si no es una locura. Pero quien obedeció a una locura vio como los muros de Jericó cayeron. No, creo que lo voy a volver a repetir. El que se atrevió a obedecer a una locura vio como los muros de Jericó cayeron. ¿Cuántos muros ves en tu vida? ¿Quieres que caigan? Dios te invita a obedecer a locuras de vez en cuando. Y Dios le dice, obedece esta locura, haz un arca de madera de gofer. Pero había un secreto. Un secreto que Noé nunca lo hubiera averiguado. Y Dios le dice, bueno, espérate un momento. La vas a hacer de madera de gofer, pero la vas a cubrir con brea por dentro y por fuera. Porque Dios sabía que solamente de madera el agua del diluvio hubiera destrozado y partido el arca. Pero Dios no le dice, clávala con clavos. No, Dios le dice, cúbrela con brea. ¿Dónde está mi Felipe? Ponte la batería, por favor. Noé nunca hubiera averiguado ese secreto. Que lo que el agua la pudría si lo revestía de una cosa que él desconocía, que era la brea. Las cosas cambiaban. ¿Sabes qué es la brea? Bueno, cuando la Biblia dice calafatéala, es cúbrela con brea. ¿Sabes qué la brea hace de ayuda para que el agua no se filtre? Por eso cuando Moisés nace y le hacen una arquilla de juncos, ¿con qué la calafatea? ¿Con qué la cubre? Con brea. ¿Para qué? Para tirarla al río Nilo y que el agua del Nilo no entre dentro de la arquilla y ahogue al niño. Entonces, la brea impedía que el agua entrase dentro. Eso no lo sabía Noé. Pero es que Dios es sabio, infinito en sabiduría. Y Dios le dice, hazla de madera de gofer, pero vas a hacer algo, Noé, cúbrela con brea. ¿Sabes de qué color es la brea? Pueden investigarlo. Es de rojo carmesí, rojo potente. ¿Sabes qué es la brea? La brea es una sustancia que nace de un árbol. Normalmente, cuando quieren sacar sustancia de los árboles, los prensan a los árboles. Pero para sacar brea no se puede prensar porque se pierde. Para sacar la brea de ese árbol tienen que hacer varias cosas. Lo primero, cortarlo. Lo segundo, pelarlo. Lo tercero, tienen que prenderlo fuego. Y cuando está prendido fuego, tienen que golpearlo. Y cada vez que golpean el árbol, la sustancia que sale tienen que atraerla. Así la brea es pura. Lo más débil que era la madera, que el diluvio hubiera partido el arca por la mitad cubierta de brea, las cosas cambiaban. ¿Saben que todos nosotros somos como esa madera? La Biblia, cuando vemos en la Biblia madera, nos habla de naturaleza humana. ¿Sabes que el ser humano somos lo más débil del planeta Tierra? Somos tan débiles que dice la Biblia que los días del hombre son cortos de día y ansiados de sinsabores. Somos tan sensibles el ser humano, hermanos, que cualquier catarro nos encierra en una habitación y se nos quita las ganas de todo. Yo a veces, hermanos, sufro de jaquecas. ¿Saben lo que tengo que hacer? Me tengo que meter en la habitación a oscuras, me meto debajo, la cabeza debajo de la almohada. No puedo ni andar, hermanos, una jaqueca. Porque somos débiles. Que es el hombre, dice la Biblia, si nace como la hierba del campo, sale el sol, la da, se seca. Que es la vida del hombre, 70, 80 años, los más robustos, con todo y eso, ¿qué? Trabajo, cansancio. Que es el hombre lo más sensible. Mira, el otro día, hoy es martes, hoy tenía que estar con un hermano. Le dije, bueno, el domingo, digo, nos vemos. Dice, nos vemos mañana. Digo, no, nos vemos el martes, que el lunes estoy muy ocupado. Y iba a pasar unas predicaciones. Al día siguiente me llaman, le da un infarto. Está en la UBI, hermano, está bien, pero que casi se muere. Y un día antes, hablando con él, como nada. Pero el hombre es débil por naturaleza.
invito a que te cubras de la sangre del Cordero. Que no nace de un árbol, escucha, que nació, como dice la Biblia, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y sobre él cayó el fuego justiciero del Dios Padre. Y a base de golpes no sale brea, pero sale su sangre. No una brea que nace de un árbol, pero sí la sangre del Hijo de Dios, que nació de un caballero que colgó en el Calvario. Solos el pecado nos hubiera destruido, el diablo nos hubiera aniquilado, los problemas de la vida te hubieran destrozado, pero cubiertos con la sangre, la cosa cambia. Una iglesia cubierta con la sangre del Cordero cambia. Solos, destrozados, perdidos, pero te invito a que te cubras de la sangre del Cordero y ya verás cómo la cosa cambia. Cubierto con la brea, ahora se convirtió en lo más resistente al agua. Pero el arca, escuchen, ¿saben por qué es importante la brea? No solamente para evitar que el agua entre, es importante para que la brea hacía el arca, porque sin brea eran muchos trozos de madera. Sin brea eran muchos trozos de madera que en cualquier momento el agua le daba y se destruía. Pero la brea hacía de muchos trozos de madera un arca. Todos y cada uno de los de aquí somos un trocito de madera. Y sin la sangre somos un trozo de madera. Pero si todos los que estamos aquí nos unimos y nos cubrimos bajo la sangre, ya no somos trozos de madera, somos un arca de salvación. ¿Sabes que Dios está buscando iglesias como el arca? Que estén unidas por la brea. Que ya no sean muchos trozos de madera, que cada uno va por su camino, cada cual haciendo lo que quiere. Dios busca una iglesia como el arca, que sea una sola pieza, el arca. ¿Saben por qué Dios busca una iglesia como el arca? Por varias razones. Lo primero es que en el arca no había timón, había ventana, había pisos, estaba cubierta de brea, era de madera, pero no le dices un timón. Porque si le dices un timón, el capitán de la barca o del arca, entonces era Noé, podía navegar el arca donde él quisiera, pero Dios le dice, no hagas timón, porque Dios es el capitán de este arca. Muchas veces, hermanos, nosotros pretendemos ser un arca teniendo propio timón y yendo donde nosotros queremos. Muchas veces nos confundimos, hermanos, y creemos que somos como Jonás, que podemos tomar nuestra propia dirección y entonces vamos camino a Tarsis. Nos tenemos que encontrar con el propósito de Dios que te haga volver. ¿Sabes que se pudo ahorrar un mal trago de estar 3 días y 3 noches dentro de un pez en las profundidades de los mares si Jonás hubiera obedecido? ¿Sabes que muchos de los problemas en los que nos metemos no entraríamos si aprendemos a obedecer a Dios y que Dios sea el timón de nuestra vida? Pero muchas veces, hermanos, queremos dirigir nuestra vida a nuestro antojo y vamos a sitios que Dios no quiere, hacemos cosas que Dios no quiere, nos metemos en empeños que Dios no quiere, hacemos negocios que Dios no quiere. Y luego vienen los problemas, viene el pez, nos traga el pez, nos vemos, nos falta el aire, la desesperación, no ve a Dios por ningún lado. Te paraste a pedirle a Dios consejo. O vives en tu vida creyendo que eres el timón de tu propia arca y vas a donde quieres, o dejas que Dios sea el capitán de tu vida. Nos vamos a ahorrar muchos problemas. ¿Sabes por qué es importante también la brea? Por esta razón, porque los mantenía unidos a todos. Dios busca una iglesia unida. ¿Saben por qué Dios quiere también una iglesia como el arca?
Miren, el arca, hermanos, según los ingenieros navales, dicen que es una maravilla. En 5.000 años se había construido un buque, un barco de semejante envergadura. Era increíble. Los estudiosos dicen que el arca medía 137 metros y medio de largo. Para que os hagáis una idea, lo que Noé tuvo que construir. Medía 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Se dice que el arca era tan grande, según los estudios, que podían albergar dentro del arca 40.000 animales. Porque en la iglesia, escucha, hay lugar para todos. Era tan grande el arca que, haciendo comparaciones, dice que equivalía a 522 vagones de un tren. Mira si era grande el arca. Y que en un conjunto podía pesar 14.000 toneladas. ¿Saben lo que dicen los ingenieros navales? Sencillamente es una maravilla. Hasta el día de hoy, cuando ven el arca y lo leen, dicen es una maravilla. Porque si queremos que los de ahí afuera digan de nosotros que somos una maravilla, empecemos por obedecer a Dios, aunque sea una locura. Pero Dios, como no hace nada por casualidad, ni dice las cosas por decir, Dios culmina diciendo, pero hazla de 3 pisos. Miren, Dios no hace las cosas por hacer. Dios no hace las cosas por hacer. Si Dios le dijo que lo hiciera de madera, era porque había un mensaje explícito. Si Dios le dijo, cúbrela con brea, había un mensaje detrás. El que no haya timón, hay un mensaje detrás. La ventana también tiene un mensaje. Todo tiene un mensaje. Y hazla de 3 pisos también tiene un mensaje. ¿Por qué 3? ¿Por qué no podían ser 5? Miren, yo estuve investigando un poco, yo que soy muy curioso, y me di cuenta que el número 3 es muy importante en la Biblia. Es tan importante, se relaciona tanto con el plan de Dios, que en la Biblia aparece 467 veces el número 3. Algunos ejemplos, mira, aquí, en Génesis 6:16 le dice, haz un arca, pero hazla de 3 pisos. Pero si te das cuenta, en Génesis capítulo 9 y el verso 19, Dios le dice, con tus 3 hijos y tus 3 nueras, voy a volver a llenar toda la tierra. Mirad, acompañadme. En Génesis capítulo 15 y el verso 9, Dios le dice a Abraham, voy a establecer un pacto contigo. Quiero que me traigas animales, pero que tengan 3 años de edad. Génesis capítulo 18 y el verso 3 dice la Biblia que Abraham estaba sentado a la sombra en la tarde, alza sus ojos y ¿cuántos varones vienen hacia él? Dice la Biblia, hay aquí 3 varones que vienen hacia él. Génesis capítulo 29 y el verso 2 dice la Biblia que cuando Raquel y Jacob tienen su primer encuentro, dice Raquel estaba pastoreando 3 rebaños de ovejas. Génesis capítulo 30 verso 36 dice la Biblia, los pastores de Labán y los pastores de Jacob discutían. Para traer Dios paz, dice, iluminó a Labán, dice, y los separó a 3 días de camino. En el capítulo 40 del Génesis hay un sueño que José tiene que interpretar y que le dice al copero, ¿de aquí a cuánto? De aquí a 3 días serás restituido a tu puesto. Llega el otro y yo qué, dice, bueno, de aquí a 3 días creo que tú morirás. Porque el hombre de Dios dirá las verdades, le pese a quien le pese. A uno le dijo, tú vas a vivir, y al otro le dijo, tú vas a morir. Porque era fiel a la interpretación. Mira si el 3 es importante, que en el capítulo 2 y el verso 2, Moisés es guardado por ¿cuánto? Por 3 meses. En el capítulo 3 y verso 6, Dios hace una presentación. Su primera presentación, Dios se va a presentar y dice, yo soy el Dios de Abraham, 1, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por eso en el capítulo 5 y en el verso 3, Moisés le dice, Faraón, deja salir a mi pueblo. Dice, ¿para qué? Dice, para que camino a 3 días ofrezcamos a nuestro Dios sacrificios. Por eso cuando vinieron las plagas sobre toda la tierra de Egipto, capítulo 10,
16 del Éxodo. ¿Por cuánto tiempo hubo tinieblas en Egipto? Por 3 días hubo tinieblas en toda la tierra de Egipto. Si estudiamos el tabernáculo, vamos a ver el 3 en todos los lados. De hecho, el tabernáculo tiene una división de 3: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Por eso, los encargados de cuidar el tabernáculo no podían ser 4 familias, tenían que ser 3. Los 3 hijos del sacerdote Aarón, Gerson, Coat y Merari, tenían que ser 3. Si te das cuenta, en el tabernáculo también vemos el 3 relacionado por todas partes. En el libro de los jueces dice la Biblia que hubo un enigma, el enigma de Sansón. 3 días después todavía no había sido descifrado. En el capítulo 7, verso 20, de un ejército de 32.000, ¿con cuánto se queda Dios? Dice, no, yo quiero 300 solamente. Y en el verso 21, ¿Dios qué hace? Los divide ¿en cuánto? En 3. ¿Y con qué vence Dios? Con 3 instrumentos: cántaros, teas y trompetas. Si entras en el libro de Primera de Samuel, te darás cuenta que allí también está el 3. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel por la noche? 3 veces. Por eso su ministerio fue que trino, fue sacerdote, fue juez y fue profeta. Por eso cuando David se encontró con su amigo Jonathan, dice la Biblia, se inclinó ante su amigo 3 veces. Si te das cuenta, dice la Biblia que el arca, que había estado 21 años perdida, que nadie había querido nada de ella, la coge Obed-Edom. ¿Y cuánto tiempo está en su casa? 3 meses, dice la Biblia. Jehová prosperó la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos amigos tenía Job? O por lo menos los 38 primeros capítulos de la Biblia. 3 amigos. ¿Cuántos amigos tenía Daniel? 3 amigos: Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso, si nos vamos al libro de Isaías, Dios dice, le bastan 3 dedos para juntar todo el polvo de la tierra. Y es tan importante el 3 que a Isaías se le da la mayor revelación de todos los tiempos. Ve a Dios sentado en su trono, escucha el canto de los serafines y ¿qué dicen? Él es santo, santo, santo. Por eso Jonás, ¿cuánto tiempo estuvo dentro del pez? 3 días y 3 noches. Pero vámonos, Mateo capítulo 17. Jesús eligió a 12 discípulos. Y dentro de los 12 Dios tenía un grupito. ¿De cuántos? De 3 especiales. Siempre se los llevaba para que vieran cosas que otros no vieron. Si vamos al capítulo 17, los que están abajo, que son 3, miran arriba y a cuántos ven. Dice la Biblia, Jesús sube a un monte alto, se transfigura y aparece Moisés y Elías. Desde abajo miran arriba y ven a 3. Desde arriba miran para abajo y también ven a 3. Por eso llegan los discípulos y dicen, vamos a hacer 3 enramadas. Desde el día que Jesús subió a aquel monte, ¿cómo se llama aquel monte? El monte, hasta el día de hoy, el monte de la transfiguración. Pero si leemos la Biblia, Jesús dice, subió a un monte alto. Pero el día que Jesús subió allí y se transfiguró, aquel monte no fue el mismo jamás. Cambió y cobró identidad. Cambió y cobró belleza. Porque si quieres cobrar identidad, si quieres cobrar belleza, deja que Dios se manifieste en tu vida. Pero ahora toca algo sublime, por favor, maestro, y acompañarme cerca del Calvario. Y miremos desde abajo, miremos al monte Gólgota. Decidme cuántas cruces hay ahí arriba. Hay 3 cruces. Por eso el Señor murió ¿en qué? En una cruz que tiene altura, profundidad y anchura. Por eso, ¿cuántos clavos le sujetaron en la cruz? No fueron 2,
Por eso Dios se decide a creer y dice, voy a hacer el hombre. Vale, le voy a hacer un tripartito. Espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Voy a crear el tiempo. No lo voy a dividir en 4, lo voy a dividir en 3. Presente, pasado y futuro. Dios le dice, bueno, le voy a dar al hombre 3 fases en su vida. Va a nacer, va a vivir y se va a morir. Porque el 3 siempre estuvo relacionado en el plan de Dios. Ahora en el arca le dice, haz 3 pisos. Y Dios quiere una iglesia como el arca. ¿Saben ustedes que de la misma manera que en el arca había niveles, saben ustedes que en la iglesia también hay niveles? Vaya, que no todo el mundo está al mismo nivel. No todos están en el mismo nivel. Por eso ahí está ese texto en Corintios, dice el fuerte soporte al débil. No dice que el fuerte destroce al débil, no, dice sopórtale. Cuando aprendamos en la iglesia que existen los niveles, ¿saben por qué existen los niveles? Porque no todo el mundo rinde la voluntad a Dios. Hay gente que la rinde más que otros. Decidme, ¿estará en el mismo nivel aquel que dedica su vida para Dios, al estudio de la palabra, a la consagración, a la oración, que en todo lo que pueda Dios está en su vida? ¿Estará ese en el mismo nivel que aquel que le da esta pereza venir al culto, que coge la Biblia de semana en semana, que se pasa todo el día tirado en el sillón, aburrido? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Estará al mismo nivel? Claro que no. Por eso la fe es una semilla, la más pequeña de todas las semillas. Y si no riegas una semilla, esa semilla no crece. Por eso incluso en la fe hay niveles. Por eso otra vez volvemos al número 3, porque en 3 ocasiones Jesús dice a los discípulos, hombres de poca fe. Y en la primera de ellas le dijo, ¿por qué teméis? En la segunda le dijo, ¿por qué os amedrentáis? En la tercera le dijo, ¿por qué dudáis? ¿Sabes por qué? Vienen los miedos, las dudas, los temores. ¿Me echarán de la casa o no me echarán? ¿Qué será de mis niños? El día de mañana cambiarán las cosas y empiezan a venir los miedos, las dudas, las desesperaciones. ¿Saben por qué es? Porque estamos viviendo en el nivel de la fe baja. Pero estudia la Biblia, cada vez que Jesús decía, grande es tu fe, había un milagro de Dios. Y si no, ¿qué le dice al centurión? Mira, en Israel he hallado tanta fe, márchate que tu siervo ha quedado sano. Cada vez que decía, grande es tu fe, algo ocurría. Si no, Fenicia, grande es tu fe, vete que tu hijo ha sido sano. ¿Sabes dónde te está esperando la obra de Dios? En el nivel más alto de la fe. Te invita a Dios, iglesia del centro, a que subas de nivel en la fe, a que aprendas a creer en Dios, a que entres en la aventura de creer a Dios por muy loco que parezcan las cosas. Como en la iglesia hay niveles y hay niveles de fe. ¿Saben que hay niveles de productividad? Por eso la Biblia dice, hay quien produce el 30, 1, al 60, 2, al 100 por 1, 3. Porque a la vez más voluntades rendidas, más vidas dedicadas, producen más para Dios. Pero hay un nivel que me encanta y es la madurez. ¿Sabes que en este tiempo Dios nos llama a todos a madurar más que nunca? ¿Sabes que no nos podemos quedar siempre estancados? Miren, hermanos, yo visito poco, creedme, de verdad, visito muy poco. Pero ¿sabes qué necesitamos hoy en día? Madurez, hermanos. Porque hay tanta falta de madurez que se cometen estos errores. A mí hay gente que me ha dicho, Dios no me bendice. Yo le he dicho, ¿por qué? Es que no lloro. Es que ahora tienes que llorar para que Dios te bendiga. Y si no lloras es que Dios no te ha bendecido. ¿Saben lo que es falta de madurez? Que alguien viene, ora por mí y ora por él y no se cae. Y entonces piensa, lo falto de madurez. Dos cosas, o el que ora tiene mucho pecado, o el que ha venido tiene mucho pecado.
Porque nos ha caído, Dios nos la bendeció. Y creemos que para que Dios nos bendiga tenemos que caernos, perdonarme. Falta de madurez. ¿Sabes qué es falta de madurez? Que necesitamos que en los cultos sea un espectáculo y cuando Dios hace así, sigo apacible. No ha habido ruido, ni ha habido saltos. Decimos, uy, es que hoy el culto ha estado muy aburrido. Y si Dios ha querido, como en tiempos de Elías, sigo apacible. ¿Sabes qué es falta de madurez? ¿Habéis escuchado esta frase? Tienes que hacerlo, dice, no cuando lo sienta. Tienes que arreglar este asunto, dice, es que todavía no lo siento en el corazón. Ay, que ahora hay que sentirlo. Pregunto, ¿Abraham sentía sacrificar a su hijo? Mira, lo siento en mi corazón, voy a disfrutar degollándolo. ¿Lo sentía? No lo sentía. Pero le obedeció. La Biblia dice que en su corazón le ofreció. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que para la obediencia a Dios, nuestros sentimientos no sirven. Cuando antepongas nuestros sentimientos a la voluntad de Dios, necesitamos crecer. Todavía no hemos madurado en el Señor. Por eso cuando yo me convertí, escuché una anécdota. Dice que alguien le dijo, quítate de fumar. Ojo, que yo no voy a hablar del tabaco, pero para que me entiendan. Y le dijo, no, es que estoy esperando a que Dios me... No, aprende a dejar las cosas. Escucha, deja de odiar. Dice, estoy esperando a que Dios me lo quite. Bueno, pues espérate sentado. Porque de pie te vas a cansar. Porque hasta que no lo ofrezcas, Dios no lo podrá destruir. Escucha, porque si te lo quitas sin tu consentimiento te lo roba. Y escucha, Dios no roba. Él no es un ladrón. Aprende a ofrecerlo a Dios y ya verás lo que Dios va a hacer con él. Como esa alabanza, da un paso hacia Dios y yo daré 100 pasos más. Y por último, ¿sabes qué necesitamos? Y volvemos al diluvio. He hallado, hermanos, en cuanto a la profecía, miren, existe el don de profeta. Edifica, otra vez el número 3, consuela y exhorta. El don de la profecía, con sus 3 manifestaciones: edifica, consuela y exhorta. Pero hay un nivel más alto: ministerio profético. Escuchen, en el ministerio profético ya es diferente. Este tiene como unos rayos X en los ojos. Este te mira y te desnuda el alma. Te habla de cosas que nadie sabe. Es el nivel en el que vivía Elías. Dice Elías, por mi palabra que no llueve. Y dice la Biblia, el cielo se cierra. Y ahora aquí decimos, bueno, ¿por qué se cierra el cielo si Elías dice por mi palabra y no por la suya? Porque el profeta vivía tan ligado a Dios que sabía lo que Dios iba a respetar y lo que Dios no respetaría. Sabía Elías que la voluntad de Dios era cerrar el cielo. Por eso dice, por mi palabra no llueve. Y Dios desde los cielos dice, amén. ¿Sabes por qué necesitamos madurez y subir de niveles? Porque necesitamos madurez en todo lo que hacemos, hermanos. Perdonadme, porque se juega con muchos sentimientos hoy día. Se juegan con los sentimientos, inventándonos profecías, lanzando profecías que nunca jamás se van a cumplir, prometiendo cosas que jamás se cumplirán, y jugamos con el sentimiento de la gente. Pero hay un Dios en los cielos que nos ve. Pero Dios te invita a que subas de nivel. Pero en el nivel de la profecía he visto un nivel que no se lo he visto a nadie. En un hombre que aparece otra vez 3 veces en la Biblia, Enoc. Aparece 3 veces en la Biblia solamente. En la primera vez le vemos caminando con Dios, y en la segunda dice, este tuvo testimonio, por eso me lo llevé. Y en la tercera dice, el 7º desde Adán profetizó diciendo, vaya, que no también profetizaba.
sabemos que Enoc era profeta? La prueba está en el nombre de su propio hijo. A los 365 o a los 65 años, dice la Biblia, que empezó Dios a caminar. Enoc caminó con Dios. ¿Por qué? Por esta razón. Tiene un hijo y le llaman Matusalén. ¿Sabe qué significa? Apúntate esta. Cuando muera, será enviado. Matusalén significa cuando muera, será enviado. ¿Sabe qué fue enviado cuando murió Matusalén? Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Matusalén a los 187 años es padre. Vivió Lamec 182 y engendró a Noé. Es decir, a los 369 fue abuelo. ¿Sabes cuántos años vivió Matusalén? 969. ¿Cuántos le quedan de vida? 600 años, ¿verdad? Génesis capítulo 7, verso 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. El mismo día que murió Matusalén, ese mismo día el diluvio vino a la tierra. Porque Dios le dijo a un hombre: cuando tu hijo se muera, lo enviaré. Convirtió a su hijo en una profecía viviente. Matusalén caminaba y todo el que le decía Matusalén le estaba diciendo: cuando te mueras será enviado. Con el solo caminar transmitía: viene un juicio a esta tierra. ¿Sabe por qué Dios nos llama a que subamos de nivel? Para que no nos salga, no haga falta ni hablar mucho para transmitir a la gente este mensaje. Llega un juicio a la tierra y entras en el arca, o si no mueres en el diluvio. Porque claro, yo vengo aquí como el invitado, un chico joven que viene de Alcalá con esta maestría de coro, y cualquiera predica, pero ¿y quién predica caminando? Sin decir una sola palabra. Caminaba y decía: viene un juicio a esta tierra. Dios nos llama a que subamos de nivel para que en tu manera de caminar transmitas un mensaje de Dios. En tu forma de ser transmitas un mensaje de Dios. Por eso uno de los mayores mensajes que dio Jesús fue este. Dice la Biblia que se inclina, coge una toalla, coge agua y empieza a lavar los pies a los discípulos. ¿Y qué dice? Hacerlo porque os lo he dicho. Hacerlo porque ejemplo se da. ¿Sabes cuál es el mayor mensaje que puedes transmitir a este barrio? El ejemplo. El mensaje más poderoso no tiene palabras, es un testimonio lleno de frutos. Iglesia del Centro, Dios te invita a que subas de nivel. Padre, te doy gracias esta tarde, Jesús. Señor, yo he venido para transmitirle lo que tú pusiste un día en mi corazón. Señor, ruego, Padre, que tu palabra que ha sido sembrada, Señor, produzca fruto.